no como sistema formal, sino como rama en su momento de la matemática, fue la trinchera en la que hubo una serie de disputas ideológicas, ¿sí? Por ahí, gracias Sergio, por ahí decir disputa ideológica en la matemática parece raro, parece difícil, pero bueno, sí, fue así. Hubo a fin del siglo XIX una disputa muy amarga en una rama de la matemática que se conoce como fundamentos de la matemática, que básicamente lo que propone es tratar de matematizar el pensamiento matemático. O sea, ¿por qué hay cosas que consideramos axiomáticas, es decir, evidentes por sí mismas, cuando una demostración es correcta, cuando una conclusión es correcta? Bueno, cosas bastante básicas que hasta ese momento estaban en el consenso de los matemáticos como una cosa, podríamos decir, iniciática, ¿sí? Había una secta de gente que se llamaban entre sí matemáticos y que cuando la gente que pertenecía a la secta decía, ah, sí, lo veo y me convence, bueno, eso era sancionado como verdad matemática. Entonces, bueno, en algún momento esto empezó a necesitar un poco más de rigor, empezó a necesitar un poco más de matematización, si viene el caso, y es ahí donde se le dio intervención a la lógica. Ahora, el hecho concreto es que la lógica aparece al comienzo mismo de la ciencia occidental, aparece en la época de Aristóteles y los silogismos que tal vez algunos de ustedes hayan tenido que aprender en la escuela secundaria, ¿no es cierto? Todos los hombres son mortales, Sócrates es hombre, raya, Sócrates es mortal, ¿sí? Lo que está arriba de la raya se conoce como premisas, lo que está debajo de la raya se conoce como conclusión, y esa forma de razonar se conoce como silogismo, ¿sí? Entonces, ¿por qué la lógica se transformó en objeto de debate si era una cosa que ya tenía una determinada existencia y hacía mucho tiempo que se venía utilizando en un ámbito más filosófico que matemático? Porque justo en esa misma época, y también en un aspecto de los fundamentos de la matemática, empezó un debate acerca de lo que es la representación del objeto matemático. Es decir, cuando yo tengo un lenguaje formal, como puede ser la lógica, pero como podría ser el cálculo lambda o podrían ser las redes de Petri o lo que sea, ese lenguaje formal yo lo utilizo para representar elementos y para eventualmente razonar acerca de esos elementos, llegar a una conclusión, algo por el estilo. Entonces, está claro que yo puedo, por ejemplo, con una computadora, con un lenguaje de programación que también es un lenguaje formal, ¿sí? Un lenguaje de programación, aún aquellos traídos de los pelos, también se pueden pensar como lenguajes formales. Yo represento cosas, ¿sí? La idea de los sistemas de tipos, o sea, tipos básicos y después tipos más complejos hechos con constructoras de tipos, es la de poder representar objetos. O sea, un float es algo que a mí me permitiría tal vez representar un número real. Ya sabemos que no podemos representar un número real, pero en principio yo en un lenguaje formal puedo decir pi, o puedo decir e, o puedo decir cualquier número, inclusive trascendente, y lo estoy representando de esa manera. Bueno, eso que estoy diciendo no convencía a todo el mundo. No todo el mundo estaba de acuerdo con decir, bueno, yo uso un símbolo para representar algo y luego tengo ese algo con el símbolo. No terminó de ser del todo convincente. Empezó a haber una rama dentro de la matemática que se conoce como intuicionismo o constructivismo, esto es 1870 más o menos, que básicamente decían, vos no podés hablar de lo que no podés construir, ¿sí? Mostrame el tangible antes de poder hablar. Entonces, bueno, no hay problema porque nosotros sabemos de la existencia de representaciones constructivas para los números reales y hasta para los números trascendentes. O sea, yo sé que puedo aproximar pi
con una serie, entonces está bien, yo te escribo el símbolo pi, no sé si ven mi cámara, y puedo decir que pi es la sumatoria de la serie de i entre 0 e infinito de tal y tal cosa. ¿Sí? Entonces coloquen ahí la expansión en serie que hayan visto en matemática en algún momento. No es interesante por el momento. Bueno, entonces eso acalla un poco la crítica del matemático constructivista, porque básicamente vos le decís, bueno, te doy un procedimiento constructivo que no te va a dar el elemento, pero te vas a acercar arbitrariamente a ese elemento si vos ejecutás más pasos de la construcción. ¿Están de acuerdo hasta ahí con lo que estoy diciendo? ¿Se entiende? Gracias. Yo les voy a pedir, si son tan amables, que lo hagan con el micrófono más que con... más que nada porque, bueno, puedo no estar viéndolos, puedo estar viendo el apunte en la pantalla o por otro lado. En esto que escribí acá, ¿ven algún símbolo raro? Y ya son conocidos para nosotros, ¿no? ¿Sí? Yo les hago una pregunta. Sí, dale, Gustavo. Por lo menos ya los hemos visto a lo largo de la carrera, ¿no? Bien. Sumatoria, pi, infinito. Ahora, yo les hago una pregunta. Desde el punto de vista, o sea, supongamos que por un momento nosotros creemos que los matemáticos intuicionistas tenían un punto y empezaron a decir, bueno, no podemos hablar de lo que no se puede generar el tangible, ¿sí? De lo que está ahí, ¿hay algún símbolo que está simbolizando algo cuyo tangible va a ser difícil? El infinito, parece. Exactamente, exactamente. Hubo una amarga disputa que, digamos, llegó hasta 1931, hasta un teorema muy específico, una amarga disputa acerca de el infinito sí, el infinito no, el infinito actual, el infinito potencial, el infinito numerable, el infinito no numerable, ¿sí? Se sacudían con munición gruesa. Esto que les estoy diciendo es posta, o sea, no es la disputa de los intuicionistas con los otros, ahora voy a decir quiénes son, no fue menor, ¿sí? No fue para nada menor, o sea, hubo heridos. De hecho, probablemente la persona más influyente, la persona más creativa y que más impacto dejó en los fundamentos de la matemática y en la propedéutica de la matemática, en cómo la matemática se pasó a enseñar en las escuelas de ahí en adelante, fue una de las víctimas más fatales, que fue George Cantor, que fue quien propuso la teoría de los conjuntos, que nosotros conocemos y usamos extensivamente. Yo aprendí matemática en la escuela secundaria en la década del 70, yo empecé en el 73 la secundaria. La aprendí con lo que se llamaba, entre comillas, matemática moderna, que era fundamentar la matemática utilizando teoría de conjuntos. Luego en el 76 eso fue abolido porque para los ideólogos del proceso, cuyo aniversario fatídico es ahora pronto, la teoría de conjuntos era considerada colectivista. Sí, yo esto lo menciono porque no es una anécdota menor, que la viví en primera persona, sino que muestra exactamente a qué nos podemos estar refiriendo cuando hablamos de ideología en matemática y cuando hablamos de víctimas, ¿no? Entonces, bueno, Cantor fue una persona muy influyente porque generó la teoría de conjuntos y fue la primera persona en decir, evidentemente hay varias naturalezas de infinito. Está el infinito de los objetos que puedo contar, los conjuntos infinitos enumerables que nosotros conocemos, que básicamente son, abrir comillas, isomorfos, cerrar comillas, a los números naturales, porque si los puedo contar, a cada elemento del conjunto le corresponde un único número natural. Y luego están los conjuntos infinitos que tienen elementos que no se pueden contar porque no puedo decir cuándo termina uno y empieza el otro, como por ejemplo puntos en un segmento de recta o algo por el estilo.
Cantor fue más lejos, habló del segundo orden de infinitos, del tercer orden de infinitos y eventualmente de una jerarquía infinita de infinitos. ¿Sí? A eso, digamos, cuyo método o cuyo fundamento es, si lo puedo pensar, el objeto de alguna manera existe en mi mente y esa es una existencia concreta. A eso en matemáticas se lo denomina platonismo, sería la escuela más antigua de la matemática. ¿Sí? En la escuela platónica se asume que los objetos matemáticos tienen una existencia ideal, existen en el mundo de la mente o de lo que sea. Uno puede hacer experimentos acerca de platonismo, ¿sí? No los voy a demorar. En clase a veces hacemos este tipo de cosas simplemente para reflexionar. Pero si ustedes quisieran un experimento que podrían hacer, después, en todo caso, en algún grupo que les pueda servir, es pídanle a un grupo de personas que se imagine dos líneas rectas y después escriban un papelito lo que, entre comillas, ve. Y lo interesante del caso es, hay dos cosas que son interesantes. La primera es, al margen del color local con que cada participante del experimento lo perciba, todas las personas, entre comillas, ven cosas muy parecidas. Y la segunda cosa más interesante es, nunca nadie vio ni siquiera una línea recta. Nunca nosotros vimos líneas rectas, ¿sí? La línea recta tiene una existencia claramente ideal. Nosotros hemos visto objetos de apariencia recta, pero no son ni infinitamente largos, ni perfectamente rectos, ni infinitamente delgados. ¿Sí? La rectitud de la recta está en nuestra mente. Es muy difícil salirse de esa cuestión. Entonces, ¿por qué personas que nunca vieron líneas rectas, vos les decís, imagínense dos rectas paralelas infinitas y te las describen de una manera muy parecida? Y bueno, ahí estamos hablando de que o bien hay un delirio intersubjetivo epidémico, o bien hay una existencia ideal mental y a través de la mente podemos, entre comillas, ver esas existencias ideales. Entonces, ese sería el platonismo. Cuando Cantor hace su exposición acerca del infinito numerable, el infinito no numerable y toda una serie de paradojas y de cuestiones que realmente son muy divertidas, fíjense, hasta Borges mismo, en la década del 20, escribió algunos ensayos respecto de los infinitos, para que vean el tipo de influencia que tuvo ese pensamiento en su momento a comienzos del siglo pasado. Entonces, Cantor elaboró su teoría y para los matemáticos intuicionistas esto era literalmente literatura fantástica. Les juro que eso es lo que figuraba en los papers de los matemáticos intuicionistas cuando hablaban de las propuestas de Cantor. De hecho, hay una anécdota muy famosa. En ese momento, a fin del siglo XIX, el rector de la Universidad de Berlín, en ese momento Prusia, cuya capital era Berlín, era el imperio, era como hablar de Washington ahora, era el lugar más posta, ¿no es cierto? El rector de la Universidad de Berlín, que era Kronecker, dijo en una conferencia: Dios hizo a los números naturales y el resto es invento de los hombres. Así que bueno, imagínate Cantor, que también era prusiano, era alemán, imagínate qué carrera académica pudo haber hecho si el gran jefazo le bajaba la línea. O sea, el tipo terminó posta dando clase en un secundario, ¿sí? Habiendo sido probablemente uno de los matemáticos más influyentes de toda la historia. Bueno, surge a partir de la teoría de Cantor una nueva postura en matemática que se conoce como formalismo, en el cual, bueno, básicamente lo que hacen los formalistas es decir, está bien, a mí no me interesa tanto si infinito actual, infinito real, si el pi es trascendente, si no es trascendente, yo tomo el desarrollo de la vida de un matemático, a la demostración de teoremas, etcétera, etcétera, la tomo como un sistema formal. ¿Sí? O sea, como que tengo axiomas y tengo reglas de inferencia y en base a eso demuestro teoremas.
ahí nace la lógica, ¿sí? Lo que plantea el formalismo es realmente muy interesante, es muy, muy interesante y tiene todo que ver con lo que nos toca a nosotros como ingenieros o licenciados en computación o como profesionales o como académicos de la computación. El formalismo lo que plantea es si yo tengo un método que está lo suficientemente corroborado para llegar a conclusiones a partir de premisas, o sea, para poner arriba de una raya Sócrates es, perdón, todos los hombres son mortales, Sócrates es mortal, luego poner la raya y luego obtener una conclusión, yo entonces puedo mecanizar ese proceso y puedo llegar a cosas interesantes como por ejemplo demostración automática de teoremas, chequeo automático de la correctitud de un teorema, etcétera, etcétera. Esto que les estoy diciendo es posta, ¿eh? O sea, si ustedes recuerdan, en la materia de fundamentos, habrán visto que Turing propone su máquina de Turing en la década del 30 como forma de resolver uno de los problemas que había planteado David Hilbert en una conferencia en el año 1900 que planteó los 10 grandes problemas para él, los 10 grandes problemas de la matemática del siglo XX, que es el Entscheidungsproblem, que básicamente no nos metemos en detalle, pero básicamente es si se pueden encontrar métodos automáticos, él no dijo algorítmicos, nosotros hoy diríamos algorítmicos, para encontrar soluciones a una clase de problemas. Sí, básicamente, les doy un ejemplo para que se entienda, un ejemplo muy simple del Entscheidungsproblem es, yo te doy los coeficientes de un polinomio de segundo grado, ax cuadrado más bx más c igual a 0, y vos me encontrás las raíces aplicando, entre comillas, Bhaskara. ¿Sí? Eso es un algoritmo, digo, es un método, no sé cómo lo quieras llamar. ¿Se entiende lo que estamos diciendo? Sí, sí, se entiende. Muchos de ustedes se estarán preguntando todo esto que tiene que ver con inteligencia artificial. Bueno, les juro que vamos a desembarcar en esa cuestión. Pero básicamente el hecho es, ahí nace la lógica, o sea, la lógica nace cuando Hilbert, el que propone el Entscheidungsproblem, dice, nadie nos abandonará del paraíso que Cantor abrió para nosotros. Fíjense el nivel de agresividad en la disputa, ¿no? Uno pensaría, matemáticos prusianos del siglo XIX, gente educada, muy abstracta, etcétera, etcétera, y no, se tiraban con... Entonces, bueno, Hilbert toma la teoría cantoriana del conjunto y a partir de eso, y a partir de otros elementos que estaban dando vuelta en resultados de otros matemáticos, el más importante probablemente Frege, propone como fundamento de la matemática el uso de la lógica. O sea, básicamente lo que Hilbert dice es, si nosotros tenemos los axiomas correctos y las reglas de inferencia correctas, es una cuestión de tiempo hasta encontrar todas las verdades matemáticas. Tenía un programa de investigación bastante ambicioso. Bueno, yo les decía, esa disputa entre formalistas e intuicionistas fue amarga y costó carreras académicas, dolor, etcétera, etcétera, hasta el año 1931. ¿Por qué? Porque en el año 1931, Kurt Gödel demuestra su segundo teorema más importante. El primer teorema más importante es el teorema que fue su tesis doctoral en 1930, que fue la demostración de la consistencia del cálculo de silogismos de Aristóteles. ¿Sí? Fue un resultado que hacía 2300 años que estaba siendo esperado. Bueno, no sabemos todavía muy bien qué es la prueba de consistencia de un cálculo. Lo vamos a aprender ahora pronto a lo largo de la materia. Básicamente, lo que quiere decir eso es, si vos aplicás los silogismos bien, sin equivocarte, nunca vas a llegar a una conclusión que sea falsa o incierta o equivocada. ¿Sí? Esa es la noción coloquial, por decirlo de alguna manera, de consistencia.
Entonces, en el año 1931, Gödel intenta el mismo resultado en un sistema formal un poco más complejo que se denomina aritmética, que básicamente es un cálculo como el de Aristóteles, en el cual tenemos los números naturales y las operaciones básicas, la suma y el producto. Y para sorpresa de todo el mundo, él mismo, el primero en ser sorprendido por su resultado, él demuestra un teorema que se llama teorema de la incompletitud. El teorema de la incompletitud básicamente lo que dice es, si yo quiero que mi sistema formal tenga propiedades parecidas a las que quiere Hilbert, o sea, que tenga la expresividad suficiente como para poder demostrar todas las verdades matemáticas dentro de la aritmética, ni siquiera de topología o teoría de nudos o lo que sea, solamente aritmética, solamente números naturales. Si quiero que me demuestre todas las verdades matemáticas, tengo que darle una cantidad de axiomas tan grande que el sistema se vuelve inconsistente. O sea, empieza a demostrar cosas que no son ciertas, porque estoy poniéndole axiomas que son zanahorias, son frutas, ¿sí? Entonces, cuando nosotros queremos hacer algo del estilo de Hilbert, vamos a llegar a un sistema que va a estar con la mayor cantidad de axiomas posible antes de que se vuelva inconsistente, pero le va a faltar poder expresivo para demostrar algunas verdades. Entonces, la conclusión del teorema de Gödel es: no se puede tener un sistema que sea completo y consistente al mismo tiempo. Consistente ya sabemos coloquialmente lo que quiere decir, completo lo que quiere decir es, si hay algo que es verdadero, el sistema eventualmente lo demuestra, ¿sí? Gödel demuestra, que es raro decir que demuestra acerca de un sistema, es un metateorema obviamente, Gödel demuestra que no se puede tener un sistema que sea completo y consistente al mismo tiempo en la aritmética, o sea, en una teoría matemática que es así de chiquitita. Eso fue, bueno, una catástrofe. Hoy han pasado han pasado 90 años y todavía se sigue discutiendo acerca de qué significa el teorema de Gödel, si eso junto con la mecánica cuántica están marcando el fin del determinismo y del racionalismo, bueno, toda una serie de cosas interesantísimas que, bueno, no vienen al caso en este momento. Como yo les decía en la clase pasada, que se interrumpió abruptamente por temporal, al margen de las clases y al margen de las grabaciones, siempre estamos como materia dispuesta a tener espacios de debate y de intercambio al margen de la materia, ¿sí? Las implicaciones filosóficas, las implicaciones éticas, las implicaciones tecnológicas de la inteligencia artificial. No nos da el tiempo, pero bueno, básicamente el escenario en el que surge la lógica es esto que les estamos contando entre 1880 y 1930, ¿sí? Es un momento en el que, sin exagerar, las mentes matemáticas más importantes de la época estuvieron específicamente trabajando en llegar a este resultado, ¿sí? Turing mismo, ya sabemos, tuvo una influencia extraordinaria en el desarrollo de estos sistemas formales. Y bueno, Turing mismo también estuvo interesado en el tema de la inteligencia artificial y de hecho se conoce como test de Turing, el hipotético test que nos permitiría determinar si una máquina es inteligente o no. De eso podríamos hablar también en algún otro momento. Bueno, ¿llegamos bien hasta acá? Sí, vamos bien, profe. Excelente. Muchas gracias. Bueno, entonces yo paso a compartirles la pantalla con las transparencias. Es un poco larga este slide set, son 100 y algo de hojas. Vamos a llegar, creo que vamos a llegar bien, así que ustedes me paran. ¿Se ven, no es cierto? Sí, se está viendo. Bien. Entonces, vamos a ver que estos sistemas formales, a diferencia de otros que ustedes han visto, se caracterizan por tener elementos conceptuales que son bien claritos, ¿no es cierto? O sea, uno de los elementos conceptuales es el lenguaje, otro de los elementos conceptuales es
la teoría de la demostración o la teoría de la prueba, que es la que te permite hacer inferencias. Otro de los elementos conceptuales es la semántica, que es la que te permite decidir si una expresión es verdadera o no es verdadera. Y otro de los elementos conceptuales es la computabilidad, o sea, hasta qué punto yo puedo mecanizar alguno de los aspectos. Entonces, la lógica proposicional, que sería un sistema formal sumamente sencillo, pero que tiene la profundidad conceptual como para que veamos todos estos temas de los que hablé, se caracteriza por tener un lenguaje que es minimalista, es mínimo. ¿Sí? Yo tengo un conjunto de símbolos proposicionales o variables proposicionales que para mí denotan algún significado que por el momento es ajeno. Sí, es una cosa importante y es un buen momento para decirlo. Cuando un sistema se denomina sistema formal, básicamente se refiere a que las reglas del sistema están en la forma, no en el significado. ¿Sí? O sea, un sistema formal no significa nada. Si yo quiero que un sistema formal signifique algo, sea un lenguaje de programación o sea un sistema formal matemático, yo tengo que interpretarlo, tengo que asignarle significados a los símbolos y encontrar una correspondencia entre una cosa y la otra. Entonces nosotros por el momento vamos a hablar de sistemas formales sin interpretarlos, no le vamos a dar un significado, y simplemente para nosotros las variables o los símbolos proposicionales, que los denotamos típicamente con la letra P, la letra Q, se ve mi cursor, ¿verdad? Sí, sí, se está viendo el cursor. Bueno, gracias. Y eventualmente yo puedo tener una variable proposicional que sea un poquitito más ostensible, como por ejemplo llueve. ¿Sí? Yo puedo pensar en este punto, y en el caso proposicional nada más, que los símbolos proposicionales serían los elementos mínimos que podrían llegar a ser verdaderos o falsos en algún contexto. O sea, por ejemplo, la variable proposicional llueve, acá y ahora en Bahía Blanca que hay sol, es falsa, pero el lunes pasado en Madrid era verdadera. Luego tenemos los conectivos, nosotros seguramente conocemos eso porque, sabiéndolo o no, hemos usado lógica proposicional como programadores porque forma parte de, digamos, la expresión condicional que ponemos al comienzo de una sentencia condicional o de un ciclo for o lo que sea. Entonces los conectivos son los tres primeros que conocemos: negación, disyunción y conjunción. Hay un cuarto que es la implicación, que nos va a costar entender cómo es que los lógicos lo presentaron, y hay un quinto que es la equivalencia, que es bastante claro de qué se trata. Y finalmente, para poder anidar expresiones proposicionales simples dentro de expresiones proposicionales más complejas, tenemos los paréntesis. Esto es todo el lenguaje. O sea, como lenguaje de programación es bastante espartano, ¿sí? No tenemos nada más que esto. Bueno, ¿qué podemos hacer con eso? ¿Sí? Lo primero que hacemos es darnos cuenta cuando una secuencia de caracteres está representando algo correctamente escrito en el lenguaje, lo que nosotros vamos a llamar fórmulas o fórmulas bien formadas. En realidad, en el lenguaje proposicional no existen las fórmulas son del lenguaje de primer orden, pero yo le dije llamarlas de esta manera para que ya nos acostumbremos. ¿Sí? En realidad, en cálculo proposicional, si vos vas a un libro de lógica simbólica, no te van a decir la palabra fórmula, pero, digamos, no estoy siendo incorrecto. Entonces, vamos a tener simplemente una regla inductiva para determinar si una secuencia de caracteres es una fórmula bien formada o no. Esa regla inductiva tiene un caso base y un caso inductivo. El caso base dice: una variable proposicional es una fórmula bien formada. En particular es el caso atómico, es el caso que no se puede analizar con constituyentes. Y el caso inductivo es:
Si A y B son fórmulas bien formadas, entonces A entre paréntesis, no A o B, A y B, A implica B o A es equivalente a B, entonces también son fórmulas bien formadas. ¿Sí? La sintaxis de este lenguaje es también muy sencilla. Noten que A y B los ponemos en mayúscula para que no se confundan con variables proposicionales, porque si yo pusiese P y Q en minúscula, entonces estaría hablando de fórmulas rígidas, donde las variables proposicionales serían la variable P y la variable Q, mientras que A mayúscula y B mayúscula serían como metavariables que se pueden instanciar, dependiendo de nuestro análisis, se pueden instanciar a secuencias de caracteres que contienen fórmulas atómicas, conectivos, paréntesis, etcétera, etcétera. Díganme, por favor, si esto que estoy diciendo no es claro para alguno de ustedes. O sea, acá la pregunta es por la negativa. Si esto que hemos dicho del lenguaje y de la fórmula no se entiende, no podemos seguir. Tenemos que machacarlo un poco más. El silencio se interpreta como asentimiento, ¿sí? Lo cual es ambiguo porque, bueno, realmente no sé si alguno de ustedes está haciendo un café con leche en el kitchenette al lado y no escuchó lo que estoy diciendo. No tenemos más remedio que manejarnos así. Bueno, van a tener a lo largo de las transparencias y van a tener en el contacto con Romina ejemplos y ejercicios. Entonces, acá te doy un ejemplo. Quiero saber si paréntesis A, O, B, O, C, cierra paréntesis, implica D, es una fórmula bien formada. Entonces, bueno, yo veo que todo esto que está acá, no sé si se alcanza a ver el pintado. Sí, se ve, se ve. Sí. Bueno, esto que está acá, instancia, o sea, lo puedo parsear, lo puedo analizar sintácticamente con esto de acá. ¿Sí? Sustituyendo a mayúscula por paréntesis, bla, 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 paréntesis, y a B mayúscula por D. Luego, utilizo la misma regla inductiva en forma recursiva para ver si todo lo que está acá es una fórmula bien formada y para ver si esto que está acá es una fórmula bien formada. Bueno, me voy por el caso de D y ahí salgo con el caso base porque D minúscula es una fórmula atómica y la fórmula atómica es el caso base y por lo tanto es fórmula bien formada. Me voy por el caso inductivo por todo lo que está pintado acá. Entonces, esto que está pintado acá, instancia, o se puede analizar sintácticamente como paréntesis A mayúscula paréntesis. ¿Sí? Es interesante porque en el paso previo A mayúscula era paréntesis A o B o C, y ahora en este caso A mayúscula era A o B o C sin los paréntesis. ¿Sí? En la aplicación de la regla inductiva me deshice del par de paréntesis. Bueno, y ahora tengo que ver si A o B o C es fórmula bien formada. Yo puedo en este punto decir, bueno, pero no tengo ninguna para 3. Bueno, puedo hacer el parsing diciendo A mayúscula instancia con A y B mayúscula instancia con B o C, y por lo tanto hago ese parsing por ese lado, o puedo decir A mayúscula instancia a o B y B mayúscula instancia a C. En cualquiera de los dos casos queda claro que llego a un análisis sintáctico que termina en todos los casos con la regla, el caso base de la regla inductiva, y puedo demostrar que eso está ocurriendo adecuadamente. En ese sentido, la lógica es ambigua. Nosotros ya sabemos que tenemos ese problema, no sé si es el problema, tenemos esa característica, porque cuando yo quiero tener una expresión proposicional y necesito su evaluación como parte de una sentencia condicional, por ejemplo, en un lenguaje de programación, no puedo deslindarme de en qué orden el compilador me va a evaluar las variables, ¿sí? La famosa cláusula de cortocircuito, o como sea que la hayan aprendido. ¿Sí? Eso lo vamos a ir viendo después. O sea, cuando yo llevo esto al término computacional, en el término computacional sí tengo que decir el operador o la disyunción es asociativa a derecha o es asociativa
a izquierda. Esto lo vamos a ir aclarando. Bueno, ahora, si yo le doy este chitrulo que está acá, no tengo manera de hacerlo entrar en ninguna de las reglas en ninguno de los casos, mejor dicho, de la regla inductiva. ¿Sí? No hay ninguna regla inductiva que empiece con paréntesis cierra, y por lo tanto esta secuencia de caracteres in limine es rechazada como fórmula bien formada. Bueno, ustedes tienen algunos ejercicios. Los de arriba son muy fáciles, salen a golpe de vista, básicamente. Por ejemplo, qué sé yo, el 3, rápidamente te das cuenta que esto nunca va a ocurrir en una fórmula bien formada, o sea, no puedes tener dos conectivos, uno inmediatamente a continuación del otro sin que haya un paréntesis o eventualmente una variable proposición en el medio. Mientras que, bueno, hay otros, por ejemplo, esta será, no será, bueno, uno la mira y llega a la conclusión. Créanme que en muy poco tiempo y en algunos ejercicios rápidamente el ojo se les va a entrenar y van a ser capaces de hacer estas determinaciones, sumamente rápida y a golpe de vista. Luego tenemos la 4 y la 5, ¿no? Vos decís, pero me estás dando un choclo que bla, bla, bla. Sí, es cierto, es así, pero fíjense, la 4 tiene este formato donde tengo subchoclo implica a subchoclo y por lo tanto cuando aplico la regla, el caso particular de la regla inductiva, dividía mi problema en dos subproblemas que tienen tamaño mitad. Y eso sigue siendo cierto en cada uno de los subproblemas, se transforman en subproblemas de tamaño mitad. Entonces, nosotros que ya tenemos un entrenamiento y ya sabemos lo que son los métodos de particionamiento binario y la búsqueda binaria o el quicksort o ese tipo de cosas, ya sabemos que cuando eso ocurre, eso quiere decir que la complejidad es logarítmica respecto de la longitud de la secuencia. Esa es una ventaja fundamental que tiene el análisis sintáctico. Entonces, no es que, como en este caso, yo tengo una cadena de caracteres que tiene 60 caracteres y tengo que hacer 60 pasos en la demostración. No. Si la cadena está relativamente bien balanceada, ¿eso qué quiere decir? Quiere decir que el operador por el cual yo voy a cortar la cadena en dos subcadenas está más o menos en la mitad en todos los casos, entonces voy a tener una partición binaria más o menos pareja y la profundidad del árbol de demostración va a ser el logaritmo de la longitud de la cadena, logaritmo base 2, y por lo tanto con 4 o 5 pasos como mucho voy a poder cortar la cadena en subcadenas y ver si está bien o está mal. ¿Vamos bien hasta acá? Sí. Bueno, pasamos entonces a uno de los tres ejes fundamentales que tiene un cálculo. Si en realidad son 4, vimos el primero. El primero es el lenguaje, tenés la semántica, la teoría de la demostración y la teoría de la computabilidad. Son esas 4 cosas que tenemos que ver. Bueno, la semántica básicamente lo que hace es asignarle a cada expresión, a cada fórmula bien formada, un valor de verdad. Y los valores de verdad son verdadero o falso, nada más. ¿Sí? Y de hecho los vamos a denotar con el símbolo reservado B y el símbolo reservado F, que son como los símbolos reservados true y false o el 0 y el 1 sobrecargadísimos en algunos lenguajes de programación. ¿Sí? Básicamente es eso. Entonces la teoría de la semántica o la teoría de la verdad en un cálculo proposicional quiere decir, cuando yo tengo una fórmula bien formada compleja, como las del ítem 3, el ítem 4 o el ítem 5 que vimos recién, ¿cómo puedo hacer yo para asignarle un valor de verdad, verdadero o falso a la fórmula bien formada, si es que conozco los valores de verdad de las proposiciones, o sea, de los símbolos atómicos? ¿Sí? Esta es una teoría que se conoce, ¿verdad?, como correspondencia, o sea, básicamente lo que estamos diciendo es los símbolos proposicionales atómicos, P, Q, llueve, tengo hambre, etcétera, etcétera, sale birra, ponele, esos símbolos tienen una interpretación cuando se corresponden
con el mundo en el que yo estoy, ¿sí? Entonces, por ejemplo, el símbolo llueve, como decíamos, hoy acá es falso, pero el lunes pasado a las 4 de la tarde o a las 5 de la tarde en Madrid era verdadero, ¿sí? Entonces hablamos de mundos posibles, ¿sí? En diferentes mundos o en diferentes escenarios, un símbolo proposicional se corresponde con un hecho y por lo tanto es verdadero, o no se corresponde con un hecho y por lo tanto es falso. Lo que vamos a decir en cuestión de minutos va a ser realmente muy interesante porque lo que vamos a hacer es, bueno, ¿y cómo serán las fórmulas que son verdaderas en todo mundo posible? O sea que no me importa si llueve o no llueve, la fórmula va a ser verdadera. Van a ver qué interesante que se pone. Bueno, ¿cómo se hace para interpretar, o sea, para asignar un valor de verdad a una fórmula bien formada que no sea atómica? Y bueno, tenemos las tablitas que ustedes conocen, por lo menos estas tres columnas, estas tres columnas de acá, ustedes seguramente las conocen porque son las tablas de verdad que hemos venido utilizando en nuestros lenguajes de programación para la negación, el AND y el OR. ¿Sí? La quinta tabla no parece muy sorprendente, porque básicamente cuando A y B son iguales es verdadero, y cuando A y B son diferentes es falso. La que muchas veces genera cosas es la implicación. O sea, muchas veces se preguntan, bueno, si A y B es verdadero, entonces A implica es verdadero, está bien. Si A es verdadero y B es falso, entonces A implica B es falso. Ahora, ¿por qué si A es falso, A implica B es verdadero? No me importa si B es verdadero o si B es falso. ¿Sí? O sea, ¿qué tengo que hacer con estos dos casos? La razón por la cual en la historia esto se ha tomado de esta manera, o sea, la implicación tiene esta tabla de verdad, es que la implicación nos está dando lo que se llama condiciones suficientes. ¿Sí? A implica B me está diciendo que A es una condición suficiente para B. ¿Sí? Pero no es una condición necesaria. O sea, B puede ser verdadero aunque A sea falso. ¿Sí? Esto es importante entenderlo porque esto sí es indiscutible. ¿Sí? O sea, yo puedo tener una regla que dice si es jueves sale birra, entonces que sea jueves es condición suficiente para que salga birra. Ahora, puede salir birra porque es sábado, o puede salir birra porque es el cumple de un amigo o lo que sea. O sea, A es condición suficiente, pero no es la única condición posible, por lo tanto no es condición necesaria. Puede darse el caso de B, aunque no sea cierto A. ¿Sí? Esa es un poco la razón por la cual se toma de esa manera. Yo les pido en todo caso que hagamos con esto otro posible ejercicio, y es ver a la semántica de la lógica proposicional como un sistema formal isomorfo a la álgebra de Boole. Sistema formal isomorfo básicamente lo que quiere decir es que yo puedo encontrar un mapeo que me transforma elementos de un sistema formal a elementos del otro sistema formal. Entonces, en este caso, el isomorfismo es falso es el 0 en el álgebra de Boole, verdadero es el 1 en el álgebra de Boole, la negación es la inversión en el álgebra de Boole, el AND es la suma en el álgebra de Boole, el OR es el producto, perdón, el AND es el producto en la suma en el álgebra de Boole, el OR es la suma, y la implicación es el menor o igual. ¿Sí? Entonces, A implica B, me está diciendo básicamente si el antecedente tiene un valor de verdad menor o igual que el consecuente. En algunos lenguajes medio control freak, como Pascal, por ejemplo, ustedes recordarán que el tipo booleano es un tipo ordinal, por más que tenga dos, ¿no es cierto? Entonces yo sé que true es mayor que false, o que el sucesor de false es true, o que el antecedente de true es false. No sé si se entiende lo que estoy diciendo, pero bueno, básicamente eso expresa una especie de álgebra de Boole de los valores de verdad.
Entonces, bueno, la implicación la interpretamos como es menor o igual, entonces está clarísimo que si A y B son verdaderos, A es menor o igual que B, si A y B son falsos, A es menor o igual que B, si A es falso y B es verdadero, A es menor o igual que B, y finalmente si A es verdadero y B es falso, entonces no es cierto que A sea menor o igual que B. Eso es un JT, digamos, que me permitiría resolver esta cuestión. ¿Cómo llegamos hasta acá? Bueno, ahora todo bien por mi parte. Se entiende bien. Bueno, de las casi 10 personas que no han respondido hasta ahora, ¿alguno quiere decir algo? ¿Están? Bueno. Es difícil esto, uno se siente como que está predicando en el desierto. Bueno, entonces, vamos ahora a la formalización digamos, la teoría de la verdad o la semántica en el cálculo proposicional. Nosotros vamos a llamar interpretación, tal cual dijimos hoy, o asignación de valores de verdad de a una función. Es una función que le asigna un valor de verdad a cada variable. ¿Sí? Esa interpretación es lo que ancla a una expresión proposicional a un mundo posible. O sea, es la que me dice si llueve es verdadero o falso, si sale birra es verdadero o falso, si P es verdadero o falso, si Q es verdadero o falso, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, una vez que yo tengo una asignación de verdad D que me cubre todas las variables que están en una fórmula bien formada A, entonces, utilizando las tablitas en forma inductiva, puedo encontrar el valor de verdad de la fórmula A con respecto a esa asignación de verdad D. Entonces, vamos a llamar satisface a esa relación y vamos a utilizar este símbolo. Yo a veces lo denomino doble traca, porque era la manera en la cual lo aprendí yo cuando me tomé mi primer curso de lógica. En realidad fue un curso de cálculo lambda, fue bastante más profundo, pero bueno, con un profesor norteamericano, pero criado en España, así que bueno, tenía unos modismos bastante interesantes. Y bueno, eso ustedes lo saben, una vez que aprendiste algo de una manera, te cuesta mucho cambiarlo. Cuando te lo enseñan por primera vez, te hacen en el cerebro o en la mente o en el yo o en lo que sea, te hacen una cosa que se llama imprinting, te imprimen un camino neurológico que es no indeleble, pero es muy difícil de cambiar. Así que bueno, cada vez que ustedes me escuchen decir doble traca, hagan replace automáticamente, digan satisface. ¿Sí? Entonces, esto se lee así: B satisface a A, o B satisface, la asignación de verdad B satisface a la fórmula bien formada A. O también podemos decir A es verdadera con respecto a la asignación B. O sea, el CRA es la abreviación de con respecto a B. ¿Sí? Es interesante porque esto nos está diciendo que fórmulas bien formadas van a ser verdaderas o falsas con respecto a una función de verdad o una asignación de verdad o a una interpretación. Ahora bien, vamos a tener fórmulas bien formadas que son lógicamente válidas, también llamadas tautologías, cuando son verdaderas bajo cualquier asignación de verdad. Por ejemplo, P o no P es válida porque es verdadera para cualquier asignación de verdad. O sea, si P es verdadera, P o no P es verdadera por la tablita de la disyunción. Y si P es falsa, P o no P es verdadera por la tablita de la disyunción. Entonces, P o no P es una tautología, es una fórmula lógicamente válida porque no importa cuál sea la asignación de verdad que yo le aplique, esa asignación de verdad la va a satisfacer. En ese caso escribimos doble traca A porque no importa lo que yo coloque adelante, A va a ser válida, va a ser verdadera, no importa qué. Luego tenemos una tercera relación que es muy importante, que es la noción de consecuencia lógica. La consecuencia lógica no debe confundirse
aunque tenga una relación profundísima que ahora vamos a ver, pero no debe confundirse con la implicación material. ¿Sí? La implicación material te permite hacer consecuencias materiales dentro del lenguaje, mientras que todas las descripciones semánticas que estamos haciendo, la noción de validez, la noción de satisfacibilidad y en este caso la noción de consecuencia lógica, están en el metalenguaje, no están dentro del lenguaje. Entonces, vamos a decir que una fórmula bien formada A es consecuencia de un conjunto sigma de fórmulas bien formadas, cuando cualquier interpretación que satisfaga a sigma también satisface a A. ¿Sí? Esa es la noción de consecuencia lógica. Vamos a ver un ejemplito más adelante de esto. Y finalmente vamos a decir dos fórmulas bien formadas son lógicamente equivalentes. Nuevamente, no confundir con la equivalencia material, que es el símbolo con las dos flechitas, si son satisfechas exactamente por las mismas asignaciones de verdad. O sea, yo tengo que A es lógicamente, A mayúscula, ¿no es cierto?, es lógicamente equivalente a B mayúscula, si y solo si, cuando A es verdadera bajo una interpretación, entonces B es verdadera bajo esa misma interpretación, y cada vez que, cuando B es verdadera bajo una interpretación, entonces A es verdadera bajo esa misma interpretación. Ejemplos para pensar: la constante B, la constante verdad, es una tautología. La constante no falsedad es una tautología. A implica A es una tautología. ¿Sí? Estas tres, básicamente, para demostrar que son tal cosa, tenemos que demostrar que son verdaderas bajo cualquier interpretación. Vamos a tener que hacer alguna demostracióncita de estas, pero son muy fáciles las demostraciones. Créanme que son bastante fáciles. Dice, por ejemplo, A es consecuencia lógica de A y B. Bueno, ¿cuál era la definición de consecuencia lógica? La definición de consecuencia lógica es todo lo que satisface a sigma, entonces satisface a A. ¿Sí? Yo haría una cosa como la siguiente. Pondría acá sigma es igual al conjunto que contiene a la fórmula A y B. Se alcanza a ver, ¿verdad? Sí, ahí sí. ¿Se ve bien? Bueno. Entonces, yo ahora hago lo siguiente. Hago una tabla de verdad donde coloco A y B, donde coloco A y donde coloco B. Entonces, esto es muy interesante porque nosotros, después lo vamos a recordar, no es un mal momento para decir lo siguiente. Vieron que recién hablamos de la implicación y de la equivalencia material y dijimos, bueno, las hicieron así, de esa manera, etcétera, etcétera. La pregunta concreta es, ¿ustedes recuerdan cuántos conectivos proposicionales podemos tener cuando tenemos dos variables? ¿Aló? ¿Los perdí? No, yo no recuerdo, profe. Estaba haciendo memoria, pero no. Haciendo memoria. Bueno, básicamente la cuentita es 2 a la 2 a la n, donde n es la cantidad de entradas. ¿Sí? 2 a la n es la cantidad de configuraciones que vos tenés, que en este caso son 4, porque vos podés tener A y B falso, A verdadero B falso, A falso B verdadero, A y B verdadero, ¿verdad? Sí. Entonces, para cada uno de todos esos casos, vos podés elegir que tu conectivo, suponete que lo llamás a el interrogator, ¿sí? Vos podés decir que el interrogator acá sea verdadero o falso. Tenés dos posibilidades.
Acá puedes elegir que sea verdadero o falso, tenés dos posibilidades. Entonces tenés 2 por 2 por 2 por 2, es 2A elevada a la cantidad de filas que tiene la tabla, que es 2 a la n. Por eso es que es 2 a la 2 a la n. Entonces, cuando n es igual a 2, la cantidad de conectivos lógicos que tenemos es 16. Hay 16 funciones booleanas de dos variables. Una de las cosas grosas de Boole, de George Boole, y su libro Las lógicas del pensamiento, es, él se da cuenta que en realidad no las necesito todas, que existe un conjunto mínimo que nosotros ya sabemos es la conjunción y la negación, o la disyunción y la negación, pero hay veces que tenemos las tres, porque trabajando con el conjunto mínimo te vuelves loco a la hora de poner una expresión condicional, ¿sí? Si tenés la conjunción y la negación, cuando tenés una condición disyuntiva, tenés que escribirlo por ley de Morgan, que no sea el caso que A y B, y bueno, termina siendo momia. ¿Sí? Hay inclusive una demostración de que un operador, el operador de Schaffer, que es el NOR, te permite generar todas las 16 posibles con combinaciones. Bueno, de todas esas tenemos las 5 que hemos visto: negación, disyunción, conjunción, implicación material y equivalencia material. Entonces, fíjense, yo acá hago todas las posibles combinaciones, ¿no es cierto? Yo me acostumbro a contar en booleano, perdón, esto es al revés. Falso, falso, verdadero, verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero. ¿Sí? Verdadero, 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 verdadero. Pongo los colores porque de esa manera también ayudo a ver qué es lo que ocurre. Entonces acá me pregunto qué es lo que obtengo, y acá obtengo falso, 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 verdadero. Bueno, claro, ahora entiendo lo que pasó, perdone. Yo tendría que haber dejado de compartir la pantalla. Si ustedes ven el pizarrón, pero lo ven chiquitito. No, hay una forma de agrandar tu pantalla. Ah, claro, me pinean, está bien. Bueno, entonces, está bien, está clarísimo. Entonces, si ahora me despinean y vuelven a la transparencia, lo que estamos queriendo hacer es demostrar que A es consecuencia lógica de A y B. Y vamos un poquitito más arriba y nos dice, una fórmula bien formada es consecuencia lógica de un conjunto si toda interpretación que satisface el conjunto también satisface a la fórmula. En este caso, el conjunto es este y la fórmula es esta. Entonces yo miro, ¿cuáles son las interpretaciones que satisfacen a el conjunto? Si las interpretaciones son todas estas que están acá, o sea, todos los 2 a la n posibles combinaciones de valores proposicionales para cada una de las entradas, es una interpretación. Esta interpretación es la única que satisface a más b. Esta interpretación también satisface a A. Entonces, llegamos a la conclusión de que A es consecuencia lógica de A y B. Un poco más complicado sería mostrar que A es consecuencia lógica de B y B implica A. Si quieren lo hacemos. Y sí, ya que estamos, ¿no? Dale, listo, lo hacemos. Entonces, emprolijo un poco la mugre que le hice. Y acá pongo B implica A, ¿no? Sí. B implica A. Entonces, me pregunto, B implica A como menor o igual, ¿sí? Entonces, como menor o igual, este es verdadero, este es falso, ¿sí? Porque B no es menor o igual que A. Este es verdadero y este es verdadero. Entonces me pregunto, de todas estas 4 interpretaciones, ¿cuáles satisfacen a B y a B implica A? ¿Sí? Ahora yo lo que quiero hacer es mostrar que el conjunto que contiene a B y que contiene a B implica A, ¿sí? Esto tiene como consecuencia lógica A. Entonces, esta no satisface a B.
esta no satisface a B, implica A. Esta no satisface a B, esta satisface a ambos. ¿Sí? Esta es la única interpretación que satisface tanto a B como a B implica A. Esta interpretación también satisface a A. Entonces, A es consecuencia lógica de B y de B implica A. Bueno, quedaría como ejercicio, además de lo que está acá, mostrar que A implica A no B es equivalente a B implica A no A. ¿Sí? Básicamente lo que tengo que hacer es, para estas 4 interpretaciones posibles, poner A implica no B, B implica no A, y ver que exista una... lo hacemos, ya que estamos... ¿Sí? Entonces, A implica A no B, y B implica A no A. Qué fea caligrafía, ¿no? Entonces, vengo aquí y me pregunto, A es menor o igual que no B. No B es verdadero. Así que falso menor o igual que verdadero es verdadero. A es menor o igual que no B. No B es falso porque B es verdadero. Entonces falso es menor o igual que falso es verdadero. A es menor o igual que no B. A es verdadero, pero no B es verdadero porque B es falso. Y finalmente acá sí falla porque A es verdadero, pero no B es falso. Ahora vengo aquí. B es menor o igual que no A. Falso es menor o igual que verdadero, esto es verdadero. Verdadero es menor o igual que verdadero, porque A es falso y no A, entonces es verdadero, así que esta es verdadera. B es falso, menor o igual que falso, porque A es verdadero. Y finalmente, B verdadero, menor o igual que falso, porque A es verdadero, así que no A es falso. Entonces, veo que estos dos son iguales, estos dos son iguales, estos dos son iguales, estos dos son iguales, entonces estas dos fórmulas bien formadas son equivalentes, porque obtienen exactamente el mismo valor de verdad en todas las interpretaciones. Esto que estamos haciendo, si ustedes me permiten, es parecido a lo que nos pasó alguna vez cuando hicimos una materia de álgebra y te daban, bueno, un grupo es una tal y tal cosa, y bueno, demostrar que 0 es el elemento neutro del grupo, y uno no sabía para dónde disparar. Entonces acá el truco es lo que acabamos de hacer acá, ir a la definición. ¿Sí? Vayamos a la definición a ver qué es lo que dice. Normalmente las definiciones desagregan el problema en partecitas que son relativamente manejables, que se pueden masticar, por decirlo de alguna manera. Bueno, dejamos planteado como ejercicio mostrar que no A y A son equivalentes, mostrar que A implica B es equivalente a no A o B, mostrar que A es materialmente equivalente a B, es equivalente, es lógicamente equivalente a A implica B y B implica A. ¿Sí? Son ejercicios, la verdad, muy parecidos a los que acabamos de hacer acá, sin problema. Este ejercicio 1.3 es optativo, pero es importante y van a ganar mucho si intentan dedicarle unos minutos. Uno es lo que se llama el teorema de la deducción. Básicamente nos dice que dos fórmulas bien formadas son lógicamente equivalentes si su equivalencia material es una tautología. ¿Sí? Esto es realmente muy interesante. O sea, básicamente lo que nos está diciendo es la lógica proposicional, por lo menos en la semántica, tiene una correspondencia entre el metalenguaje y el lenguaje material. La equivalencia lógica tiene su reflejo en la equivalencia material. ¿Sí? Fíjense que acá dice sí y solo sí. O sea, esto nos está diciendo que si dos
fórmulas son materialmente equivalentes, entonces también van a ser lógicamente equivalentes. Créanme que estas demostraciones son muy fáciles, ¿eh? O sea, son demostraciones al estilo, inclusive más cortas todavía que las que vimos en Fundamentos, donde hay que poner la definición y ver qué es lo que sucede y decir, bueno, hago la demostración para el sí y luego hago la demostración para el solo sí. Después, una demostración interesante es una fórmula informada no es satisfacible solamente si su negación es una tautología. Y finalmente, se pueden demostrar las equivalencias de De Morgan, o sea que la negación distribuida sobre una disyunción es equivalente a la conjunción de las fórmulas informadas negadas. Y la otra ley de De Morgan para el otro lado. Esto es un poco más difícil, pero sale utilizando inducción y sale utilizando una cuestión que va a ser interesante y que va a venir más adelante, que es, bueno, ¿qué valor de verdad tiene la conjunción vacía y qué valor de verdad tiene la disyunción vacía? ¿Sí? Esto es muy interesante. O sea, yo con esto, siempre que hablamos de esto, me acuerdo de lo que me pasó a mí la primera vez que me hablaron de la potencia y me dijeron que algo a la 0 es igual a 1. Y digamos, la explicación que me habían dado de la potencia era, bueno, a a la n es a multiplicada por sí mismo n veces. ¿Sí? Es una posible explicación. ¿Sí? No sé si es la mejor explicación, pero es una posible explicación. Ahora, el problema que tiene esa explicación es, bueno, ¿y a la 0 qué quiere decir? Y bueno, a multiplicada por sí mismo 0 veces. Bueno, ¿y por qué eso es 1? ¿Sí? Bueno, ahí está el problema de no querer utilizar conjuntos y no querer utilizar definiciones inductivas. ¿Sí? Esa es una de las tantas razones por las cuales la matemática moderna garpa tanto. ¿Sí? Entonces nosotros vamos a denotar, esto es importante porque va a ser útil más adelante, vamos a denotar con cuadradito vacío a la conjunción vacía, y con cuadradito lleno a la conjunción llena, perdón, estoy escribiendo, cuadradito lleno es la disyunción vacía. Bueno, entonces lo que nos queremos preguntar es ¿qué valor de verdad tiene cuadradito vacío y qué valor de verdad tiene cuadradito lleno? ¿A alguno se le ocurre una idea? ¿Alguné? Estoy como el cuadradito vacío. Si hubiera una plata, si sale un aviso en el diario, se recompensará al que diga si esto tiene que ser verdadero o falso, si esto tiene que ser verdadero o falso. Mira, el argumento viene más o menos así. P es materialmente equivalente o es lógicamente equivalente a P conjunción a la conjunción vacía y también material lógicamente equivalente a P disyunción a la disyunción vacía. ¿Sí? ¿Por qué te pongo esto? Y porque básicamente este tiene que tener un valor de verdad tal que cuando P es falso, esto es falso, cuando P es verdadero, esto es verdadero. Y este tiene que tener un valor de verdad tal que cuando este es falso, y cuando este es verdadero, es verdadero. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Sí, no, más o menos. Parecido a lo que hicimos en el anterior, ¿no? La tablita. Claro, lo podríamos despejar con la tablita, pero el hecho concreto es que, si vos lo pensás, o sea, pensemos, por ejemplo, en este de acá, ¿sí? Pensemos en esta situación. ¿Qué valor de verdad puede tener cuadradito vacío para que cuando P es verdadero, P y cuadradito vacío sea verdadero,
y cuando P es falso, P y cuadrado va a sea falso. ¿Sí? Si esto fuese falso, entonces, por más que P sea verdadero, P y falso te va a dar falso y por lo tanto esto debería ser falso. Mientras que si esto es verdadero, entonces P y verdadero te da verdadero, y si P es falso, falso y verdadero te da falso. O sea, la única forma en la que la conjunción vacía puede tener un valor de verdad, sería el caso base, sería el caso como la potencia a la cero, es que la conjunción vacía sea verdadero. Sí, ¿Sí? ahí va. Ujú. ¿Se imaginan lo que va a pasar acá, no? ¿Sí? Siempre en estos contextos garpa mucho empezar a pensar en la dualidad. O sea, de hecho, la equivalencia de Morgan que tenemos acá y que está pintada es una dualidad. Yo reemplazo uno por otro y obtengo algo que es razonable. ¿Sí? Entonces, muy probablemente lo que va a pasar es que cuadradito lleno sea no cuadradito vacío. Y ese va a ser el caso base de la equivalencia de Morgan. Luego, cuando quiero pasar esto a esto con una negación, distribuyo la negación y obtengo el resultado que quiero y de ahí en adelante sale por inducción. ¿Sí? Esto no es necesariamente una nota al margen, o sea, la conjunción vacía o la disyunción vacía van a ser importantes en cuestión de minutos, no sé si hoy, pero en cuestión de minutos van a ser importantes. Bueno, podríamos ver un poquitito de derivabilidad, simplemente para poner... Lo que voy a poner ahora va a ser probablemente la parte más amarga de toda la materia. No sé si la más amarga, pero cerca. Así que bueno, está bueno que la veamos en la primera clase y sobre todo que la veamos luego de 1 hora y media que tienen la cabeza llena. Pero bueno, básicamente este que sería el tercero de los 4 contextos o de los 4 elementos conceptuales importantes, lenguaje, semántica, teoría de la demostración o derivabilidad y finalmente computabilidad, se basa en las siguientes nociones, ¿sí? La noción de sistema axiomático, donde lo que yo tengo es un conjunto de enunciados que considero válidos por definición y que se denominan axiomas, y un conjunto finito de reglas de inferencia. Las reglas de inferencia nos permiten derivar, por eso se llama derivabilidad, nos permiten derivar nuevos enunciados a partir de los enunciados anteriores en procesos que se llaman demostraciones. Entonces, cada vez que yo derivo un nuevo enunciado a partir de los enunciados anteriores aplicando la regla de inferencia, estos enunciados se denominan teoremas. Entonces, una derivación, también llamada demostración o también llamada prueba de un teorema, es una secuencia de enunciados de manera tal de que el último en la secuencia es el teorema mismo y todo enunciado anterior en la secuencia es o bien un axioma o bien fue derivado de enunciados que están más arriba en la secuencia aplicando alguna de las reglas de inferencia. Bueno, esa es la idea, ¿sí? Ahora nos queda claro que el silogismo de Aristóteles era una derivación, que los 2 pasos que estaban arriba eran enunciados y que rayita y conclusión era una derivación aplicando alguna regla de inferencia, que son las que aprendemos cuando aprendemos la lógica de Aristóteles, y que lo que nosotros llamamos conclusión es el teorema que habíamos demostrado. Bueno, esto lo estudió la gente de la lógica a comienzos del siglo XX y llegaron a el siguiente enunciado, ¿no es cierto? O sea, nosotros vamos a tener un sistema axiomático proposicional o teoría proposicional que nos permite decir que una fórmula bien formada es derivable, y eso se denota como traca A. Antes el de consecuencia lógica era doble traca. El de derivabilidad es traca A. O sea, nosotros vamos a decir que A es derivable si a partir de los axiomas y reglas de inferencia que tiene nuestro sistema axiomático, yo puedo encontrar una demostración para A. Luego, si yo tengo
un conjunto de fórmulas bien formadas, y a partir de ese conjunto de fórmulas bien formadas yo puedo encontrar A, entonces decimos que A es derivable a partir de sigma. Es decir, si los elementos de sigma yo los considero como puntos de partida, como axiomas, también llamados hipótesis, entonces, si a partir de esas hipótesis y de las reglas de inferencia yo puedo derivar A, o sea, puedo mostrar que A es un teorema, entonces voy a decir que A es derivable a partir de sigma. Un conjunto de fórmulas bien formadas se denomina inconsistente si a partir de ese conjunto de fórmulas bien formadas yo puedo demostrar la falsedad. ¿Sí? Esto es importante porque habíamos dado hoy, habíamos hablado de la consistencia de sistemas formales, entonces básicamente lo que nos está diciendo esto es, si yo logro demostrar la falsedad, entonces el sistema es inconsistente. ¿Sí? Una forma de entender por qué un sistema es inconsistente cuando pasa eso es, y algo que es falso es algo que en definitiva es lógicamente equivalente a y no A. ¿Sí? A y no A, o sea, cualquier proposición en conjunción con la negación de esa proposición es falsa, no importa cuál sea la interpretación. Entonces, si un sistema axiomático me permite demostrar A y me permite demostrar no A al mismo tiempo, entonces el sistema es inconsistente. Cuando uno dice inconsistente, básicamente lo que dice es el sistema de demostración demuestra verduras, ¿sí? Me demuestra cualquier verdura. O sea, que yo tenga una prueba, que tenga una demostración, no me sirve para nada, porque me puede demostrar eso y me puede demostrar exactamente lo contrario al mismo tiempo, ¿sí? Un sistema inconsistente es como un discurso político. Si puede significar cualquier cosa, no le creas. Bueno, por lo contrario, un sistema proposicional se llama consistente, o una teoría es consistente si no existe ninguna fórmula tal que tanto A como no A sean teoremas, o equivalentemente que falsedad no sea un teorema. Es mínimo si todos sus axiomas son independientes, o sea que yo no puedo demostrar un axioma a partir de alguno de los otros axiomas. Es correcto si todos sus teoremas son verdades lógicas, y es completo si todas las verdades lógicas son teoremas. ¿Sí? Yo les diría que este párrafo que tenemos acá es un párrafo para meditarlo, por decirlo de alguna manera, para tenerlo en la cabeza y para que el significado formal, exacto, preciso y taxativo de esas palabras se nos quede grabado, porque nosotros usamos muchas veces estas palabras en el discurso cotidiano, en forma coloquial. Usamos la palabra consistente, la palabra mínimo, la palabra correcto, la palabra completo, pero las usamos con significados un poquitito flexibles, por decirlo de alguna manera. En este contexto estamos hablando básicamente de propiedades de una teoría de la prueba, de una teoría de la demostración y de su relación con la semántica. La propiedad de la teoría de la prueba es la consistencia, que es que no me demuestre una fórmula bien formada y su contrario al mismo tiempo, y la minimalidad, que es no tengo ningún axioma que esté innecesariamente, que si lo saco el sistema formal sigue siendo exactamente el mismo. Y luego, correctitud y completitud son propiedades que relacionan el sistema de la prueba con la semántica. O sea, relacionan la teoría de la demostrabilidad con la teoría de la verdad. ¿Sí? Un sistema es correcto si todo teorema es una verdad, y es completo si toda verdad es un teorema. ¿Llegamos bien hasta acá? Sí, todo bien. Despierten, despierten. Una cosa que probablemente la que más lamento de la virtualidad es, y eso, bueno, después le pueden preguntar a Romina o a compañeros de ustedes de años pasados. En clase presencial suelo ser bastante payaso, por decirlo de alguna manera, más todavía que lo que estoy diciendo ahora, y eso, bueno, mantiene un poco la atención, o por lo menos, qué sé yo, hay gente que simplemente en la clase anota la cantidad de palabras raras que digo. Bueno, vemos este cachito que viene ahora y ya nos
nos despedimos hasta la semana que viene. Entre las teorías proposicionales que se propusieron, una de las más famosas es este sistema axiomático que vemos acá. ¿Sí? Este sistema axiomático es correcto, completo y mínimo, y tiene la ventaja de que tiene solamente 3 axiomas y una regla de inferencia nada más. O sea, básicamente con estos tres axiomas y esta regla de inferencia estamos en condiciones de poder derivar todas las fórmulas informadas que son tautologías de acuerdo a la semántica. O sea, todas las fórmulas informadas que derivemos van a ser verdaderas bajo cualquier interpretación. O sea, coincide la derivabilidad, coincide al 100% con la teoría de la verdad basada en las tablas de verdad que nosotros vimos. Bueno, los axiomas son bastante delirantes. Este que tenemos acá, fíjense que no son en realidad axiomas, sino que son esquemas de axiomas. O sea, tanto X como Y y como Z en el axioma de abajo son templates que se pueden sustituir por cualquier fórmula bien formada. O sea, yo puedo tener una instancia de este axioma que sea A minúscula implica que B minúscula implica A minúscula, que es el que teníamos acá en el ejercicio 1 en el ítem 1 del primer ejercicio. Creo yo, sí, acá está. ¿Sí? Esta fórmula bien formada que tenemos acá es una instancia, es un caso particular de X mayúscula implica paréntesis Y mayúscula implica X mayúscula. ¿Sí? Ese esquema de axioma se conoce como ley de absorción. ¿Sí? Básicamente lo que me dice es si X es teorema o X es demostrable, entonces cualquier cosa lo implica. Bueno, yendo a las tablas de verdad te das cuenta que sí que es así. ¿Sí? O sea, si es verdad que hoy sale birra, entonces es el cumple de fulanito, sale birra, o es viernes, sale birra, o no tengo ganas de estudiar, sale birra, listo. Después, el segundo esquema de axioma se conoce como autodistributividad de la implicación. O sea, básicamente lo que dice es, si X implica que Y implica Z, entonces que X implica Y implica que X va a implicar a Z. Y así. Bueno. Esto nos va a importar poco porque es probablemente una de las primeras cosas que nos vamos a olvidar. Y finalmente, la única regla de inferencia que tiene este cálculo es si X es teorema y X implica Y son teoremas, entonces infiero Y, o sea, puedo agregar a Y como teorema. Esta regla se conoce como modus ponens, es una regla, o sea, tiene un nombre en latín, quiere decir que fue estudiada por los medievales, es una regla antigua, debe tener 500 años, aunque en realidad está implícita dentro del cálculo de silogismo de Aristóteles. O sea, el cálculo de silogismo se basa en esta regla. Bueno, uno puede hacer derivaciones con esta lógica, o sea, puedo encontrar la derivación de A implica A, o sea, puedo demostrar que A implica A es un teorema. Entonces, fíjense cómo es una derivación. Acá digo dos cosas. La primera es, nos vamos a olvidar de este cálculo, porque es tedioso e inconducente, pero sí nos vamos a quedar con cómo se hace una derivación. ¿Por qué? Porque en la próxima clase, próximo lunes, vamos a ver la teoría de la computabilidad en el cálculo proposicional y vamos a tener otro sistema de derivación diferente, vamos a tener un sistema que no tiene axiomas, vamos a tener un sistema que tiene solamente una regla de inferencia, pero las derivaciones van a ser iguales. Entonces, ¿qué es lo que hace a una derivación? Fíjense que tenemos básicamente 4 columnas. En la primera columna tenemos el número del paso, en la segunda columna tenemos una explicación de lo que vamos a hacer en este paso, en la tercera columna tenemos el traca, que básicamente nos dice lo que estoy poniendo a la izquierda me permite derivar, lo que está en la cuarta columna, que es lo que ha sido derivado. Entonces, ¿cómo se lee, por ejemplo, la primera fila?
Esto se leería en voz alta. Primer paso, utilizando un esquema del axioma 1, puedo decir que A implica A es teorema. ¿Por qué? Y porque esta fórmula bien formada que puse acá es una instancia del axioma 1, el axioma A1, que es X mayúscula implica Y mayúscula implica X mayúscula, donde las sustituciones son X mayúscula sustituye a e Y mayúscula sustituye A implica A entre paréntesis. Esto que estoy haciendo es momia y son tonterías, ¿sí? Es una forma extremadamente trabajosa de demostrar una de las tautologías más simples que hay. Pero bueno, el cálculo proposicional tradicional era esto lo que se hacía hasta la década del 60. ¿Sí? En la década del 60, y gracias a la computadora, hicimos esto de otras maneras. Pero bueno, esta es la base. Bueno, segunda línea de esta derivación, invoco a el axioma 2 y digo que esta fórmula bien formada es teorema. ¿Por qué? Porque el axioma 2 me dice que si X implica que Y implica si X implica que Y implica Z, entonces X implica Y implica que X implica Z. Las sustituciones fueron X por A implica A por Y y A por Z. Bueno, fíjense que en la regla 3 se pone más, en el paso 3 de la secuencia se pone más interesante. El paso 3 dice, con 1 y 2 aplico modus ponens y llego a esto que está acá por consecuencia lógica. Bueno, básicamente lo que me dice es, este es el antecedente y este es el consecuente, y este antecedente lo tengo acá. Entonces, conociendo A y conociendo que A implica B, puedo inferir B. Entonces, llego a esto que está acá. Bueno, luego vuelvo a invocar al axioma 1, diciendo A implica que A implica A, sustituyendo a A por X y a A por Y, y luego, con el paso 3 y el paso 4, vuelvo a aplicar modus ponens. Lo que tengo en el paso 4 es el antecedente de lo que tengo en el paso 3, y luego puedo inferir el consecuente de lo que está en el paso 3, y esa es la demostración de mi teorema. ¿Sí? Si yo tuviese que hacer esto así, abandono la carrera y me voy a estudiar corte y confección, pastelería, no sé, alguna cosa. ¿Sí? Yo les muestro esto porque, bueno, insisto, tenemos que ser, ya dejo de compartir porque ya dejaremos acá, tenemos que ser lo suficientemente, o sea, no podemos pasarnos por alto la teoría de la lógica proposicional clásica, le tenemos que dedicar aunque sea 10, 15 minutos o un poco más de tiempo que le destinamos ahora, y ustedes tienen que saber de dónde viene esto. O sea, no es que un día apareció la regla de Davis y Putnam, o apareció el sistema de Robertson, etcétera, etcétera, de la nada. Sí, hay una historia subyacente, y bueno, parte de la historia es esa cosa horrible y espantosa que vimos recién, que es el sistema de la teoría de la prueba proposicional. ¿Sí? Nosotros nos vamos a olvidar de ese sistema axiomático, vamos a ver otro que es mucho más simple y que es computacionalmente muy adecuado. Vamos a tener que pagar un pequeño precio, eso lo vamos a ver el próximo lunes, pero ese pequeño precio también se puede mecanizar, entonces eso nos va a dejar muy, muy cerca, casi inmediatamente cerca, de un demostrador automático de teoremas, que es lo que nosotros vamos a denominar prolog proposicional, ¿sí? Que estimo que lo vamos a poder ver ya el próximo lunes. Bueno, me comentan vuestras dudas o vuestros horrores. Bueno, yo, si nadie tiene ninguna consulta, quería consultar, profe. No sé si lo mencionó la clase pasada, que se cortó la luz y pasó todo lo que pasó. El tema de cómo los parciales y etc. Bueno, el tema de la regularización lo manejan con Romina. Nosotros
tratamos que la materia sea promocionable y tratamos de que la promoción sea al mismo tiempo plausible, pero creativa. Entonces, nos vamos a encontrar con dos tipos de finales, ¿sí? Podemos tener un final que sea puramente implementativo, por decirlo de alguna manera, ¿sí? Suponete, vamos a ver inmediatamente después de ver cálculo proposicional y cálculo de primer orden, vamos a ir inmediatamente a alguna aplicación pochoclera que rápidamente te permita ver cómo y por qué garpa todo el horrible y espantoso mundo que estamos viendo ahora. Entonces nos metemos, suponete, en lenguaje natural y hacemos rápidamente un mecanismo de lenguaje natural. Suponete que vos te copás con eso y decís, bueno, listo, me convenciste, voy a hacer el final con algo que me traduce de una cosa a otra o algo por el estilo. Ese sería un posible final. Si hablas con Romina y conmigo y me decís, bueno, quiero hacer algo que eso transforme, no sé, expresiones de JSON o de XML que las transforme a SQL o HTML o algo por el estilo. Cosas interesantes de gramáticas que normalmente son bastante divertidas. Ese podría ser un trabajo final. Otro posible trabajo final es, no, yo realmente me entusiasmé mucho con la parte en la cual vos hablás de la derivabilidad en mundos paraconsistentes, en los cuales está y tal cosa, entonces me gustaría hacer una monografía donde leo 2 o 3 papers relativamente recientes, pero también relativamente fundacionales, y de esa manera hacerme una idea más clara de cómo es el panorama. Entre esos dos extremos, cualquier combinación convexa, o sea, cualquier punto que esté a mitad de camino entre los dos, es también posible como final. O sea, puedes tener un final que sea un poquitito más teórico, pero que tenga una parte implementativa, o que a lo mejor te bajas una biblioteca en Python que hace lo que vos querés implementar y luego le agregas la parte teórica que la estudiaste por tu lado, o lo que sea. Eso lo pueden hacer en forma individual, lo pueden hacer en comisiones, de 2 personas, 3 por excepción, y salvo que uno tenga una manera de darse cuenta cuánto trabajó cada uno de los 3, obviamente que la complejidad y el trabajo final es proporcional a la cantidad de personas, entonces una comisión de 3 le vamos a pedir algo que sea el triple, obviamente, que a un trabajo final individual. Excelente, profe, quedó clarísimo. Y después, bueno, la parte práctica va a ser en base a esto que estamos viendo ahora, que continuamos. Por ahora. Sí, está bien. Por ahora la parte práctica es teórica. ¿Sí? Sí. Lo que pasa es que, bueno, una cosa que yo siempre digo es, no hay nada más práctico que una buena teoría. Bueno, no recuerdo quién era el que estaba grabando.